Historia de Colombia Parte 2. Los Estados Unidos de Colombia, 1863-1886. La Guerra Civil de 1860 a 1863 terminó en favor de los liberales, los cuales convocaron la Constitución de Río Negro proclamando el 3 de febrero de 1863 a los Estados Unidos de Colombia. La nueva constitución política ha sido la más liberal de todos los tiempos al establecer libertades como la de expresión, libre empresa, libre imprenta, libertad de enseñanza y de culto, de asociación y de poseer armas y municiones comerciando con ellas. Estableció un sistema federal con un presidente central, Presidencia de la Unión, que tenía un período de gobierno de tan solo 2 años, hecho que lo hacía débil en detrimento del creciente poder de cada estado, los cuales eran 9. Panamá, Antioquia, Magdalena, Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Cauca. El 12 de mayo de ese año fue elegido Tomás Cipriano de Mosquera, célebre por su posición anticlerical. El 18 de mayo de 1875 a las 11:15 de la mañana, un fuerte movimiento telúrico tuvo como epicentro la región del actual departamento de Norte de Santander. Es conocido en la historia como terremoto de Cúcuta o de los Andes y destruyó las ciudades de Cúcuta, Villa del Rosario, San Antonio de Táchira y Capacho. El sismo se sintió en Bogotá y en Caracas y dejó numerosos muertos y daños materiales. En 1876 se tuvo que hacer una reforma a la Constitución federalista, pues cada estado realizaba sus elecciones por su cuenta, lo que causó que en el país se dieran elecciones continuas, además de la proclamación de 42 constituciones estatales. La regeneración, 1886-1904. El choque de intereses entre los estados federados debilitó la nación y conservador que prefería el centralismo de estado y su fortalecimiento. Especialmente entre los años 1875 y 1880 el modelo liberal político-económico entra en crisis. No había infraestructura vial nacional, lo que ocasionó una separación entre los diferentes estados y la carencia de un comercio entre ellos. La agricultura estaba en decadencia, la exportación era lenta solo con la primacía del oro y el café, este último llegó a alcanzar el 50% de las exportaciones nacionales. No había ningún proceso de industrialización. Este estado de cosas preparó el camino para que el liberal Rafael Núñez propusiera una reforma total del Estado que eliminara el federalismo e instituyera un Estado central fuerte y listo para emprender un proyecto económico nacional. Con una fuerte oposición de su propio partido, Núñez llegó a la presidencia central en 1880, pero como esta era de tan solo 2 años, no tuvo el tiempo suficiente de adelantar su proyecto de reformas sociales y económicas. Fue elegido para un segundo período en 1884, esta vez con el respaldo del Partido Conservador, pero al siguiente año los liberales le declararon la guerra que el presidente supo responder y que lo fortaleció definitivamente para convocar una asamblea constituyente, la cual proclamó la Constitución de 1886. La misma reconoció como religión de Estado a la católica, el poder central que abolió el federalismo, la concepción del Estado como ente administrador en lo social y económico, la división del mismo en 3 poderes democráticos, ejecutivo, legislativo y judicial, y el período presidencial fue aumentado a 4 años. De esta manera se abrió una nueva época política en Colombia conocida como la regeneración, la cual fue impulsada también por el presidente Miguel Antonio Caro en su período presidencial 1894-1898. En junio de 1893 se inaugura Puerto Colombia, un viaducto de 720 metros de largo, con una profundidad de 40 a 45 pies y una longitud de 180 metros y 15 metros de ancho. Se convierte en el principal puerto marítimo de Colombia. En 1923 sería el tercer muelle más largo del mundo después del de Southend-Southport. Colombia en el siglo XIX. Colombia durante el siglo XIX tuvo en realidad un crecimiento poblacional y económico lento ocasionado por numerosos factores como las numerosas guerras civiles, la carencia de infraestructuras en un país con un relieve difícil, la herencia de una estructura económica natural de la colonia y la poca inmigración. Durante la colonia la Nueva Granada dependía especialmente de las minas, lo que da como resultado que para 1800 Colombia como colonia tenía un PIB de 27% per cápita, inferior al de Perú, 33%, Brasil, 29%, México, 40%, y Argentina,
82%, para ese mismo año. Hacia finales del siglo su economía sigue rezagada en comparación con esos países, para dejar el arranque industrial de su economía solo en el siglo XX. En 1845 el presidente Tomás Cipriano de Mosquera invita al cartógrafo italiano Agustín Codazzi para que oriente un proyecto nacional de geografía que dio lugar a la Comisión Cartográfica. Durante esa misma década llega la fotografía a Colombia, que se entretiene con el retratismo de las clases altas, aunque hacia finales del siglo surgen varios artistas que se preocupan por los conflictos sociales y políticos del país. Al mismo tiempo comienza el desarrollo del periodismo con la fundación de varios medios impresos que evidencia una proliferación de la imprenta y un buen número de artistas y escritores. Uno de los medios que subsiste en la actualidad de esa época es el periódico El Espectador, fundado por Fidel Cano el 22 de marzo de 1887. En literatura el costumbrismo y el romanticismo fueron la nota predominante, con escritores y poetas como José María Cordovez Moure, Jorge Isaacs, Julio Arboleda, Gregorio Gutiérrez González, Rafael Pombo, Soledad Acosta, Josefa Acevedo de Gómez, Candelario Obeso, Eustaquio Palacios y José Asunción Silva, entre muchos otros. Entre 1869 y 1916 Colombia se enfrenta a una epidemia de lepra que puso al país entre los primeros del mundo con dicha enfermedad y que fomentó la creación de lazaretos en donde los contagiados eran aislados. Para muchos estudiosos del tema ello fue producto de las guerras civiles, un gran nivel de pobreza y hambre, bajo nivel de salubridad pública y las controversias entre medicina, Estado e Iglesia. Este factor afectó enormemente la exportación nacional, porque se llegó a afirmar incluso que Colombia era un inmenso lazareto, situación superada solo en 1916. Hacia finales del siglo se presentó también la única más importante inmigración hacia el territorio nacional, los árabes. Si bien hay testimonios del ingreso de ciudadanos de países europeos y americanos, lo cierto es que fue un número insignificante. En cambio los árabes tendrían una gran influencia económica para el país. Un buen número de jóvenes procedentes del Líbano y Siria y que llegaban con pasaporte turco por estar dichos territorios bajo el Imperio Otomano, razón por la cual los colombianos los comenzaron a llamar los turcos, comenzaron a entrar durante la década de los 80 para integrarse a la sociedad colombiana, primero de la costa atlántica y durante el siglo siguiente en todo el país. Se estima que entre 1880 y 1930 ingresaron entre 5.000 y 10.000 inmigrantes. La industria en Colombia durante el siglo XIX fue prácticamente nula, centrándose especialmente en Bogotá, capital del país, y su proceso de industrialización acompañado con el auge del café que comienza en la década de los 50 en el eje cafetero, que más adelante tendría importantes repercusiones para el desarrollo económico nacional en el siguiente siglo y fue la más importante migración interna del país en la época. Además de Bogotá y eje cafetero, las otras regiones que comenzaron a centrar una actividad económica importante fueron Barranquilla, que creó una decadencia del antiguo puerto colonial de Cartagena de Indias, cae en detrimento de la que fuera una de las potencias de la colonia, y Popayán como centro religioso de la época. Siglo XX en Colombia. El siglo XX en Colombia representó el inicio de su proceso de industrialización y la consolidación como república al estilo de la Constitución de 1886. Los principales acontecimientos del siglo fueron los siguientes: la Guerra de los Mil Días, 1899, 1902, la separación de Panamá, 1903, el gobierno del presidente Rafael Reyes, quien inició el proceso de industrialización, 1904, 1909, la masacre de las bananeras, 1928, el asesinato del candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán, 1948, la violencia, 1949, 1958, el Frente Nacional, 1958, 1974, las luchas insurgentes de las guerrillas comunistas durante la segunda mitad del siglo, los enfrentamientos contra las mafias de las drogas, la constituyente que proclamó la Constitución de 1991 y la apertura económica. Fue además un siglo de gran intensidad académica con el desarrollo de grandes centros de educación universitaria, diferentes escuelas de literatura y el desarrollo del periodismo colombiano. Colombia adquiere renombre internacional en el deporte, la música y las artes en general, con figuras como Leo Matiz, Fernando González, Melitón Rodríguez, Porfirio Barba Jacob,
Estanislao Zuleta, Gabriel García Márquez, Luis Alberto Acuña Tapias, Fernando Botero, Pedro Nel Gómez, Débora Arango, deportistas como René Higuita, Martín Emilio Rodríguez, Antonio Cervantes Reyes, Carlos Valderrama, César Rincón, artistas del espectáculo como Juanes, Shakira y Carlos Vives. La población colombiana creció significativamente, aunque se centró especialmente en la zona andina y en segundo lugar en la costa atlántica con una baja densidad en más del 50% del territorio nacional. Las tasas de natalidad fueron altas durante las 3 primeras décadas, 42 por 1000, pero también eran altas las de mortalidad, 23 por 1000. Hacia los años 40 desciende la tasa de mortalidad y aumenta la población, especialmente con el inicio del crecimiento urbano en detrimento del rural. Hacia finales del siglo desciende el índice de fecundidad para entrar en el siglo XXI con un número del 2% anual, el más bajo de la historia nacional. También disminuyeron las tasas de analfabetismo de manera substancial y se aceleró el crecimiento económico. Si bien el café ocupó el primer renglón de la economía nacional, se desarrollaron otras producciones agrícolas e industriales como la textilería y nacen las más importantes industrias nacionales especialmente en las 3 primeras décadas. Hacia la década de los 50 comienza un crecimiento industrial sostenido especialmente en el área de Antioquia, pero entra en crisis hacia la década de los 70. Durante la primera mitad del siglo y aparte de la separación de Panamá, el país pierde parte de su territorio con Perú y Brasil y se sienta la base de diferendos limítrofes con Venezuela y Nicaragua. Despertar del siglo XX, 1899-1910. El siglo XX fue inaugurado en Colombia con una de sus más sangrientas guerras civiles, la Guerra de los 1000 días, 1898-1902, que significó una nueva derrota para el Partido Liberal. Los liberales se enfrentaron al gobierno conservador de Manuel Antonio San Clemente, a quien acusaban de autoritario, excluyente y poco conciliador. En general fue también una reacción a la inconformidad liberal por la Constitución de 1886 que derogó el federalismo y la consecuente hegemonía conservadora. Los liberales iniciaron la rebelión con el asalto a la ciudad de Bucaramanga, lo que causó una pronta reacción del gobierno que contaba con un ejército mejor preparado y superior. Los liberales solo contaron con fuerzas regulares en los departamentos de Santander y Panamá. En general los liberales no lograron obtener dominio sobre la situación, pero el gobierno recibió duros golpes. Los mismos conservadores, en su afán de poner el orden en el país, se dividieron entre históricos y nacionales. Los primeros derrocaron al presidente San Clemente y posesionaron a José Manuel Marroquín. En dicho conflicto intervino también el gobierno del presidente Cipriano Castro de Venezuela, quien apoyó los grupos liberales de Rafael Uribe y hubo la constante amenaza de la Marina de los Estados Unidos enviados por el presidente Theodore Roosevelt para proteger los futuros intereses en la construcción del Canal de Panamá. El 21 de noviembre de 1902 se firmó el Tratado Definitivo de Paz en el barco estadounidense Wisconsin. No se tiene un número definitivo de cuántas personas murieron en esta confrontación armada que por poco se vuelve regional, pero los historiadores coinciden en su ferocidad y en las nefastas consecuencias nacionales. Con una Colombia debilitada por la guerra y con varias de las heridas aún abiertas, Panamá se separó de Colombia el 3 de noviembre de 1903 en medio de varias causas que incluyen el gobierno conservador de Colombia, las diferencias entre el gobierno central y los panameños respecto a la construcción de un canal interoceánico, principalmente frente a la propuesta de los Estados Unidos de que se otorgara la zona del canal a perpetuidad, y la intervención misma de los Estados Unidos. El político panameño José Agustín Arango fue uno de los primeros promotores de un movimiento separatista y quien lideró una junta revolucionaria que después entraría en negociaciones con los Estados Unidos, entre las cuales se contaba la construcción del canal interoceánico. Amador Guerrero viajó a los Estados Unidos para obtener apoyo en el plan conspirativo, mientras jefes liberales en Panamá, los mismos que habían sido derrocados en la anterior guerra, apoyaron el movimiento. Colombia acaba de salir de un siglo en el cual las infraestructuras eran pobres y las provincias estaban lejanas unas de otras. La conspiración apenas sí llegó como un rumor al centro del país y para ello el batallón Tiradores de Barranquilla se movilizó al Istmo para poner orden en el departamento.
Bien pronto y con la ayuda de los Estados Unidos, el contingente del ejército fue neutralizado y se procedió a la declaración de la separación el 3 de noviembre de 1903 para dar inicio a la República de Panamá y cuyo primer presidente provisional fue Demetrio H. Bride. La noticia fue conocida en Bogotá solo el 6 de noviembre a través del embajador de Colombia en Quito. El 13 de noviembre los Estados Unidos se apresura a reconocer la independencia del nuevo país y a firmar un tratado con el nuevo gobierno sobre la construcción del canal que fue dado a perpetuidad al país norteamericano, el cual indemnizó a Colombia en 1921 por la pérdida de Panamá por un monto total de $25 millones de la época después de la muerte de Roosevelt. En 1904 el general Rafael Reyes ganó las elecciones y empezó a introducir una serie de reformas progresistas que se tomaron con entusiasmo por la población, al punto que se propuso extender su mandato de 6 a 10 años. Dicha propuesta fue vista con malos ojos por muchos dirigentes tanto conservadores como liberales quienes se unieron en su contra y obligaron a que éste abandonara la presidencia en 1909. Sin embargo, Reyes fue el que abrió el desarrollo del país de cara al nuevo siglo y propició la primera reforma a la Constitución de 1886 debido a la crisis institucional. La oposición lo llevó a tornarse autoritario como la orden de confinamientos y destierros, la clausura del Congreso para reemplazarlo por una asamblea, la eliminación de la figura del vicepresidente, hecho ese que fortaleció a sus opositores. Por otra parte, en su ánimo de habilitar el desarrollo del país, intentó llevar a cabo tratados con los Estados Unidos, pero el resentimiento nacional por la pérdida de Panamá y el consecuente antiamericanismo de la época, le ganaron antipatías en tal sentido. Con Reyes se implantó la política de monopolios fiscales al licor, el tabaco y el degüello, se impulsó el financiamiento estatal para la inversión pública, la construcción de vías, ferrocarriles, se restablecieron relaciones con Venezuela, se creó el Banco Central que estabilizaría la moneda. Firmó el Tratado Aberbury-Holguín que permitió sanear la deuda externa y desarrollar la industria textil y azucarera, las refinerías, las fábricas de alimentos, de vidrio y de papel, el cultivo del banano, el café y el algodón y la promoción de créditos agrarios con fines de exportación. Llevó a cabo una reforma en el ordenamiento territorial para lo cual dividió al país en 34 departamentos y eligió a Bogotá como distrito especial. Desarmó a la población civil para establecer el monopolio de las armas solo del Estado, consagró el Código de Reconocimiento a los Derechos de las Minorías y organizó el Ejército Nacional con la profesionalización de las Fuerzas Armadas a través de la fundación de escuelas militares. El 6 de mayo de 1907 es fusilado el poeta, pedagogo y dirigente Manuel Saturio Valencia en Quibdó, el último colombiano sentenciado a la pena de muerte en el país, acusado de atentar contra los intereses de la sociedad blanca chocoana. Hegemonía conservadora, 1910-1930. Tras la aprobación de la reforma constitucional de 1910, la cual redujo de 6 a 4 años el período presidencial, desde 1886, ningún presidente había gobernado los 6 años completos, y eliminó la participación en política de los militares. Asumió el poder el conservador Carlos Eugenio Restrepo bajo la figura de la Unión Republicana, con el apoyo de liberales y conservadores. En 1914 fue elegido el conservador José Vicente Concha, seguido luego por Marco Fidel Suárez, 1918, Pedro Nel Ospina, 1922, y Miguel Abadía Méndez, 1926. Esta sucesión de presidentes conservadores, incluyendo también a Rafael Núñez, 1886 y 1892, Manuel Antonio San Clemente, 1898, José Manuel Marroquín y el mismo Rafael Reyes, fue denominada luego como la hegemonía conservadora, principalmente por los gobiernos liberales subsiguientes. El término puede no ser del todo correcto ya que el gobierno de Reyes no fue particularmente partidista y Restrepo gobernó con el apoyo del Partido Liberal. Adicionalmente, a mediados de los años 1920 el Partido Liberal asumió la mayoría parlamentaria, conservándola hasta 2002. El 15 de febrero de 1915 un grupo de 13 muchachos de Medellín, entre los que se cuentan León de Greiff, Fernando González y Ricardo Rendón, con el apoyo de personalidades como Tomás Carrasquilla y Fidel Cano, dan inicio a los Panidas, el primer movimiento literario modernista en Colombia. Entre 1914 y 1917 el político y estadista indígena del pueblo Nasa, Quintín Lame,
lidera un movimiento de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. Se le acusó de querer construir una república indígena y fue arrestado el 9 de mayo de 1915 para permanecer en prisión con varios de sus seguidores por 4 años. Después se dedicó a escribir y sus luchas tuvieron fruto en 1938 con el decreto que restituyó los resguardos de Ortega y Chaparral. El 5 de diciembre de 1919 los alemanes Werner Kemmerer, Stuart Tosier, Alberto Tietgen y los colombianos Ernesto Cortizos, el primer presidente de la aerolínea, Rafael Palacio, Cristóbal Restrepo, Jacobo Correa y Arístides Noguera, fundaron en Barranquilla la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, SCATA, lo que dio inicio a la aviación en Colombia. Destaca también la historia de la aviación en Colombia Camilo Daza, quien hizo el primer vuelo sobre los cielos de Cúcuta. El 3 de julio de 1925 la ciudad de Manizales queda totalmente destruida por un incendio que destruyó la catedral y el comercio. Comenzó a las 5 de la tarde y duró 24 horas, apagado solamente por un fuerte aguacero. Por medio de la Ley 94 del 5 de octubre de ese año, el gobierno decretó la reconstrucción de la ciudad. En marzo de 1926 la ciudad sería de nuevo azotada por las llamas. Entre el 21 de noviembre y el 4 de diciembre de 1926 se realiza en Bogotá el I Congreso Nacional Obrero, en el cual la dirigente política María de los Ángeles Cano Márquez es proclamada la Flor del Trabajo, como la primera mujer colombiana comprometida en la lucha por la defensa de los derechos civiles fundamentales de la población y por los derechos de los trabajadores asalariados. Encabezó la convocatoria y agitación de las huelgas obreras, la difusión de las ideas socialistas y participó en forma decisiva en la fundación del Partido Socialista Revolucionario de Colombia. En la noche del 5 de diciembre de 1928 una huelga de 10.000 trabajadores de la United Fruit Company, una multinacional estadounidense que se destacaba en la producción y comercialización de frutas tropicales en América Latina, termina sangrientamente cuando el ejército dispara contra una manifestación pacífica en la estación del tren de Ciénaga en el departamento del Magdalena, con la muerte de por lo menos 1.000 obreros. El hecho reveló las consecuencias de una revolución industrial en Colombia y el problema de los obreros, que será una constante durante el resto del siglo. El caso se conoce históricamente como la masacre de las bananeras y fue ampliamente denunciado por el abogado y representante a la Cámara Jorge Eliezer Gaitán. Por su parte quedó inmortalizado en el capítulo 15 de la obra 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Durante la década de 1920 Colombia firmó la mayoría de los tratados limítrofes con los países vecinos, tanto de áreas marinas como de fronteras terrestres, siendo el más destacado el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1929, en el cual Colombia reconoció la soberanía de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos y Nicaragua reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. Como consecuencia de la administración del presidente Rafael Reyes, Colombia vio el nacimiento de las que serían sus grandes compañías en el sector textil, como la Compañía Colombiana de Tejidos, Fabricato, Cementos Argos, el desarrollo de las hidroeléctricas, Bavaria, Cervecería Unión y otras. Después de la depresión económica entre 1919 y 1921, las inversiones de Estados Unidos en Colombia aumentaron durante esta década, se incrementó el empleo y el mercado interno, mientras el precio del café tuvo auge en 1926. El 5 de septiembre de 1929 nace en Barranquilla la Radio de Colombia en señal HJN y en HKD el 8 de diciembre. La primera transmisión radial emitida en el país, que no llegaría a más de una decena de personas, pues se calcula que había unos 200 o 250 receptores, fue un partido de fútbol. La República Liberal, 1930-1946. La cuarta década del siglo vio la única confrontación internacional de Colombia, la guerra contra Perú, 1932-1934. En 1930 fue elegido presidente el liberal Enrique Olaya Herrera. En 1932 un grupo de peruanos se tomaron la ciudad colombiana de Leticia en el departamento del Amazonas, lo que despertó inmediatamente los sentimientos nacionalistas que recordaban la pérdida de Panamá y tenían en cuenta el Tratado Salomón Lozano firmado con Perú en 1922. Sin embargo, el mundo estaba en medio de una recesión económica, Colombia no tenía la experiencia en una guerra contra otra nación. Se trataba de una región selvática y el país no tenía suficientes recursos.
condiciones estas que motivaron a los peruanos. El 18 de febrero de 1933 la Embajada de Colombia en Lima fue atacada y el embajador fue obligado a retirar las insignias nacionales ante los gritos anticolombianistas en las calles. El asalto a la legación fue la respuesta peruana a la anterior recuperación colombiana de Chaclacayo de manos peruanas. El 14 de febrero del mismo año, aviones peruanos atacaron la flotilla naval organizada por el general Alfredo Vázquez Cobo a raíz de la toma de Leticia el 1 de septiembre de 1932. El mismo día 14, Vázquez Cobo intimó rendición a los peruanos que ocupaban este puerto sobre el Putumayo. Los peruanos huyeron sin oponer resistencia y las fuerzas colombianas recuperaron Tarapacá el 15 de febrero. En Bogotá, por cuenta del ataque de la aviación, el presidente Enrique Olaya Herrera rompió relaciones diplomáticas con el Perú ese mismo día. El 30 de abril de 1933 el presidente del Perú Luis Miguel Sánchez Cerro, fue asesinado en Lima, lo que posibilitó que su sucesor Óscar Benavides se reuniera en plan de diálogo con el jefe del Partido Liberal de Colombia Alfonso López Pumarejo y abriera la vía a un tratado de paz firmado en Río de Janeiro ese mismo año en donde se reiteró el tratado de 1921 y se recuperaron las relaciones de hermandad entre ambas naciones. Paradójicamente la Gran Depresión que afectó a Estados Unidos benefició a Colombia debido a que la fuerte presencia que el país norteamericano tuvo en la década de los 20 se vio disminuida en los 30 para dar un mayor espacio de desarrollo a la industria colombiana de manera autóctona. Pero la Gran Depresión afectó de todas maneras las exportaciones que redujo la producción industrial y ocasionó la fusión de empresas para incrementar la concentración de capital. El 24 de junio de 1935 los amantes del tango se enlutaron cuando en el choque de dos aviones en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín murió el internacionalmente célebre Carlos Gardel junto a Alfredo Lepera y otros amigos como el Indio Aguilar. El 13 de julio de 1936 el joven antioqueño y seminarista de la Orden de los Claretianos, Jesús Aníbal Gómez Gómez de 22 años, fue asesinado junto a sus 13 compañeros españoles a las afueras de la estación Fernán Caballero en Ciudad Real cuando el grupo intentaba llegar a Madrid para refugiarse de los hostigamientos que recibían las comunidades religiosas en plena Guerra Civil Española. El 9 de agosto de 1936 fueron masacrados otros 7 religiosos colombianos de la comunidad de San Juan de Dios por los revolucionarios en Cienpozuelos, a 30 kilómetros de Madrid. El embajador Uribe Echeverry y el cónsul de Colombia en Barcelona, Ignacio Ortiz Lozano, trataron de rescatarlos para sacarlos del país, pero fue infructuoso. Sus nombres eran Juan Bautista Velázquez, de Jardín, 27 años. Esteban Maya, de Pácora, 29 años. Melquiades Ramírez de Sonsón, 27 años. Eugenio Ramírez, de La Ceja, 23 años. Rubén de Jesús López, de Concepción, 28 años. Arturo Ayala, de Paipa, 27 años y Gaspar Páez Perdomo de Tello, 23 años. Los hospitalarios serían beatificados por el Papa Juan Pablo I en 1992 y el claretiano por el Papa Benedicto XVI. El presidente Alfonso López Pumarejo, gobernó por 2 períodos, entre 1934 y 1938 y entre 1942 y 1945, adelantó una nueva reforma a la Constitución en 1936. López organizó el sindicalismo en el país y consagró el derecho a la huelga, promovió el desarrollo de la Universidad Nacional y por primera vez la mujer colombiana fue considerada ciudadana, pero no tenía derecho a votar. El presidente lideró uno de los más destacados censos del siglo que dio como resultado que para 1936 Colombia tenía 8.700.000 habitantes. El presidente Olaya Herrera había intentado adelantar políticas de reforma agraria en un proyecto elaborado por Francisco José Chaux y Jorge Eliezer Gaitán, pero no pasó. Correspondió entonces a López la expedición de una ley que sin ser distributiva, tenía la intención de una transformación capitalista de la tierra, lo que despertó una férrea oposición del Partido Conservador liderado por Laureano Gómez, así como por la Iglesia Católica, terratenientes y militares. También durante la presidencia de López, se instituyó la libertad de culto y conciencia y la protección de la maternidad. El presidente sufrió un intento de golpe de Estado el 10 de julio de 1944 en Pasto, pero el apoyo de las clases obreras, de los altos mandos militares y de la sociedad en general evitó que el evento pasara a mayores. El medio siglo,
1946-1958. El 9 de abril de 1948 Bogotá fue sede de la Conferencia Internacional Americana que suscribió el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, conocido también como Pacto de Bogotá, y la cual creó la Organización de Estados Americanos que reemplazó la Unión Panamericana. En dicho tratado los países americanos se comprometieron a resolver sus conflictos por formas pacíficas y los Estados Unidos, por medio de su principal delegado, George Catlett Marshall, promovían un acuerdo que uniera a los países americanos en contra del comunismo. Paralelo a la celebración de dicha conferencia, se desarrollaba también un Congreso Latinoamericano de Estudiantes en el cual participaba Fidel Castro y otros. Castro era entonces un joven estudiante en La Habana y había pedido una cita con el líder popular más importante de Colombia en el momento, Jorge Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia. La cita fue puesta para la tarde del 9 de abril de 1948. Gaitán había ganado por mayoría las elecciones al Congreso el 16 de marzo de 1947 y fue proclamado jefe único del Partido Liberal el 24 de octubre. El presidente de la República era el conservador Mariano Ospina Pérez cuando el 9 de abril de 1948 Juan Roa Sierra se disparó contra el candidato presidencial. El asesino fue linchado por la multitud enfurecida, llevándose así el principal testimonio de la planeación del magnicidio, y los rápidos eventos de caos dieron lugar a lo que se conoce en historia como el Bogotazo. Otra reacción inmediata de la multitud que clamaba venganza fue la de tomarse la casa de Nariño y linchar al presidente, lo que evitó el ejército, que tomó bien pronto las riendas de la situación en torno a la casa de gobierno y disparó contra la multitud. El presidente Ospina convocó un gobierno de unidad nacional que no prosperó debido a la férrea oposición de los liberales, que entonces intentaron adelantarle un juicio político en el Congreso en 1949, a lo que el presidente respondió con la clausura del mismo y medidas dictatoriales. Fue sucedido ese mismo año por el también conservador Laureano Gómez, el cual agravó aún más las medidas de autoritarismo para abrir las puertas al golpe de Estado. Las especulaciones sobre los autores intelectuales del asesinato de Gaitán no han sido esclarecidos en la actualidad. Para muchos los responsables de su muerte fueron los oligarcas y los conservadores con la complicidad de la CIA. Para otros se trató de un plan de los comunistas liderado por la Unión Soviética. No se han encontrado pruebas contundentes que afirmen o nieguen semejantes acusaciones y su muerte sigue envuelta en el misterio.